a seguir hablando un poco más acerca de la vida de David, un joven que desde que fue ungido por Samuel, y Samuel le dio una palabra muy clara que él iba a ser el próximo rey de Israel, hasta que es reconocido como rey en Israel, ya lo veíamos la última vez, pasaron más o menos 15 años. O sea, 15 años de lapso desde que la palabra le fue dada a David, por Samuel, hasta que él fue reconocido como rey en Israel. Ahora, 15 años a lo mejor tú lo puedes ver de acuerdo a tu perspectiva, ¿verdad? ¿Es mucho? ¿Es poco? Yo no sé. Pero no fueron 15 años lineales, sino fueron 15 años de muchas pruebas, de formación de carácter, en donde David muchas veces pasó momentos que tuvo que entender la voluntad de Dios. Tomó malas decisiones en esos 15 años, tomó buenas decisiones, y debemos de entender que así es nuestra vida. Nuestra vida nunca es lineal. Todo lo que nos sucede a veces son pruebas que Dios va a permitir para poder avanzar o quedarnos ahí. Es decir, para cumplir el propósito o retroceder incluso. Y mira lo que dice la palabra. Te pedí que hablas 2 Samuel y quiero que leas el capítulo 3, el versículo 1, y para mí podría ser el resumen de lo que te acabo de decir esta escritura. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo. Repite conmigo: pero David se iba fortaleciendo. Y ahora dice: y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, esta es la historia de David. Poco a poco se iba, ¿qué? Fortaleciendo. No fue de la noche a la mañana, no fue de un día para otro, pero lo importante es que iba avanzando. Es decir, él se iba fortaleciendo y iba avanzando. Ahora, la casa de Saúl, la familia de Saúl, Saúl mismo, ya para este momento, Saúl había muerto, pero recordemos la última enseñanza, ¿verdad? Que David, cuando muere Saúl, es reconocido solamente por una tribu, la tribu de Judá. Solo lo reconocieron la tribu de Judá, y todas las demás tribus estuvieron bajo el mando o bajo un opositor que era un hijo de Saúl, que salió por ahí, ¿verdad? Que se llamaba Isboset, y un general, el general de Saúl, que quedó vivo después de la batalla contra los filisteos, que realmente quien llevaba el liderazgo era el general, este general que se llamaba Abner. Pero la realidad es que David esperó, y la Biblia dice que fueron 7 años y medio que esperó a que Dios actuara. Él no hizo nada. Ahora, él podría haber hecho algo ya, porque ya tenía camino libre. El que se oponía o el que él honraba y siempre respetó fue a Saúl como rey. Pero la verdad es que Dios actúa en nuestras vidas. A veces, yo lo he dicho muchas veces, Dios no tiene prisa. Dios usa el tiempo, las temporadas que vivimos, los momentos que vivimos. Lo importante, querido hermano, es que tú puedas estar consciente que tu vida se va fortaleciendo. Es decir, que vas hacia adelante, que no se va debilitando, porque eso sí sería grave. O sea, si tú en tu vida, en tu contexto, en lo que haces, en tu vida personal, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu servicio, en tu trabajo, en todo lo que haces, lo importante es que tú entiendas, bueno, ¿cómo voy, verdad? Mi vida se está fortaleciendo, voy avanzando, voy hacia adelante o voy retrocediendo. Y si voy retrocediendo, entonces a lo mejor tendría que revisar algunos puntos en mi vida. Hemos llegado al punto donde David va a ser coronado ya, o va a ser reconocido más bien como rey en todo Israel. 7 años y medio pasaron, 7 años y medio. Entonces, retomando un poquito los números, David es ungido por Samuel como futuro rey.
pasaron como 15 años, muere Saúl, y todavía 7 años y medio David solamente está gobernando sobre una tribu, la tribu de Judá. Ahora, capítulo número 5 de 2 de Samuel, cuando ya murió Abner, ¿verdad? Finalmente murió Abner, murió también Is-Boset. Entonces dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, donde él se había establecido en esta región de Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Yo me pregunto, si ellos sabían eso, ¿por qué no lo reconocieron? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron, fíjate qué interesante, es la tercera vez que David va a ser ungido. Ungieron a David por rey sobre todo Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí como que nos da un panorama general de lo que sería la vida de David, ¿verdad? Sus últimos o sus 40 últimos años, ¿verdad? Donde David estuvo reinando, o sea, fue rey sobre 7 años y medio sobre Judá, pero finalmente los últimos 33 años sobre todo Israel. Ahora, es importante recordar, querida iglesia, y estamos aprendiendo algunos pasajes, enseñanzas de la vida de David, que David es una sombra en ciertos momentos de Jesús, en algunos aspectos, y algunas cosas que le suceden a David, ¿verdad? Podríamos interpretarlo, podríamos tomarlo como una sombra, como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que le iba a suceder a Cristo, a Jesús. David, de hecho, se convierte en ese personaje que es una sombra de la vida de Jesús. De hecho, hay algunos salmos muy interesantes, y es importante mencionarlo, que se llaman salmos mesiánicos, que son escritos por David en un momento, en una circunstancia muy particular, pero esos salmos que él escribe están hablando también del Mesías, de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, abre tu Biblia en el Salmo 69, solamente quiero leer unos cuantos, o sea, solo 2, 3, porque hay muchísimos, pero Salmo 69, versículo 20, dice de la siguiente manera, Salmo 69, 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Este es David que está escribiendo este salmo. Y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Claramente tú puedes ver que este salmo, estos pasajes, ¿de quién están hablando también? De Jesús, ¿verdad? El momento que él quedó solo, que le dieron a beber vinagre cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Otro salmo, Salmo 41, el versículo número 9, solamente dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este es otro salmo mesiánico. ¿A quién se refiere? ¿A quién está refiriendo aquí? El hombre en quien yo confiaba, que comía de mi plato, me traicionó. De Judas. Está hablando de Jesús, ¿verdad? O sea, pero esta es una circunstancia de David. Es algo que David está escribiendo porque él lo vivió en carne propia, ¿no? En algún momento él se sintió traicionado y bueno, en su momento vamos a estudiar donde amigos cercanos a David lo traicionaron, pero está disparando de alguna manera esta experiencia
hacia Jesús. Entonces, ¿en qué podemos nosotros aprender algo de David cuando llega al reino? En que si tú estás conmigo en las enseñanzas, cuando él llegó a ser rey sobre Israel, ya lo proclaman rey, él lo hizo de manera silenciosa y humilde. No peleó, no lo forzó, no se impuso. Y a lo mejor es la respuesta que nosotros decimos: ¿por qué David no lo peleó? ¿Por qué David si él ya tenía la palabra, si él estaba haciendo injusto lo que Saúl estaba haciendo, aún estos 7 años y medio, que ese hijo que nada que ver, y Abner, un soldado o un general tranza, mala onda, traicionero? Pero David está reflejando también a Jesús, ¿verdad? En donde él se hizo hombre y habitó entre nosotros, y él lo hizo sin gran aspaviento, él lo hizo sin gran cosa que muchos hubieran querido. Pero de la misma manera, mira qué interesante, Jesús así actúa en nuestros corazones. O sea, Jesús jamás nos va a forzar para reinar en nuestro corazón. O sea, Jesús jamás lo va a hacer a la fuerza. Jesús jamás te va a obligar, te va a empujar, te va a amenazar. Algunos han dicho por ahí que Jesús, o Dios, Jesús es un caballero, ¿verdad? Porque Él va a esperar, Él va a respetar y Él va a dejar que tú tomes la decisión. Si tú no quieres que Él gobierne tu vida, Él no lo va a hacer. Si tú no quieres que Él sea el Señor de tu vida, Él no lo va a hacer. Él no te va a forzar. Claro, un día Él vendrá como juez y entonces será otra cosa. Pero hoy, ¿verdad? En este tiempo, Él, como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, ¿quién es el que toma la decisión? Nosotros. Ese pasaje de Apocalipsis se está refiriendo a ti y a mí, a nuestro corazón, que yo le abra la puerta de mi corazón a Jesús, que yo deje que Él reine y que entonces Él gobierne. Entonces David llegó así al reinado. No lo forzó, no fue como peleando, simplemente ves como acabamos de leer la historia y regresamos ahí a 2 Samuel en el capítulo 5. Simplemente él llegó y la gente lo reconoció, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo no lo reconocieron antes? ¿Cómo no lo vieron antes? Los ancianos, el pueblo, las 11 tribus, las 12 tribus incluso, ¿cómo no lo aceptaron? Y David esperó a que fuera el tiempo. Y aquí vale la pena decir algo, y a lo mejor me salgo un poquito de lo que tengo, pero vale la pena decir algo. Cuando tú forzas algo a veces y no es el tiempo de Dios, entonces las cosas las puedes perder. A veces nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y dentro de todo, de alguna manera, David está en este momento en el tiempo de Dios. Es decir, no era antes, no era cuando él hubiera querido, no era cuando él hubiera encontrado el mejor momento, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer. No, él esperó. Y el tiempo de Dios fue cuando todo el pueblo, todo Israel, o al menos los líderes, los ancianos, lo reconocieron como rey sobre Israel. Y así es como David llega al trono, humilde, sencillo, sin hacer tanto ruido, simplemente reconocido por la gente, por los judíos, por el pueblo de Israel. Y lo primero que quiere hacer David es establecerse en Jerusalén. Esa es la primera decisión, esto es importante, es la primera decisión que encontramos en 2 Samuel capítulo 5, en donde él va a querer tomar, ¿verdad?, la región o el lugar donde está Jerusalén, que se llama la fortaleza de Sión o el monte de Sión, y que también con el tiempo se llamó la ciudad de David. Ese fue el lugar, ¿verdad?, donde David se quiere
establecer. Ahora nosotros debemos de ver que ese monte es donde ahora está actualmente el conflicto en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén tú sabes que hay un conflicto, los judíos están peleando por un territorio, y dentro de todo el territorio, que ni es grande el territorio de Israel, pero el lugar en conflicto, realmente el lugar donde por el que están peleando, el pedacito de tierra, es el monte de Sión, el monte en Jerusalén, donde está la mezquita de Omar, ahí donde tú puedes ver fotografías, y realmente ese lugar es un monte, o sea, está en alto. Claro que es un monte que con el paso de los siglos se le ha ido mochando lo de arriba, ¿verdad? Y se ha ido achatando un poco, pero ese monte que es en Jerusalén es donde David quiere establecerse. Ese monte, y quiero solamente mencionarlo como algo importante e histórico, ese monte es el lugar donde años atrás, más de 1000 años atrás, Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec. ¿Te acuerdas de este encuentro que Abraham tiene con Melquisedec, que se le llama rey de Salem, rey de paz? Que él viene de una batalla cuando va a rescatar a su sobrino Lot, porque lo han tomado otras naciones. Entonces él regresa, y en esta región, en este lugar, entonces se le aparece este rey de la nada, ¿no? que se dice que se llamaba Melquisedec, y que incluso era alguien a quien Abraham honró, le entregó los diezmos de todo lo que tenía. Y entonces en Hebreos encontramos que este rey, ¿verdad? Melquisedec, era una aparición, se le llama una teofanía, una aparición de Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces es Jesús mismo, es una aparición de Dios, de Jesús, en donde Abraham está reconociendo, y se habla de este rey de Salem sin genealogía. Ya lo aclaro un poco más la carta a los Hebreos, ¿verdad? Sin genealogía, y entonces él se llama Melquisedec, rey de Salem. Entonces Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén, Jerusalén. Y de ahí sale la palabra Shalom, que también es la paz de Dios. Entonces Jerusalén es la ciudad de paz, el lugar donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, lo identificaba como un lugar especial, como un lugar santo, como un lugar donde habían pasado muchas cosas. Pero mira qué interesante que cuando David quiere tomar Jerusalén, ahí en esa región, en ese lugar, quienes estaban habitando no era la tribu de Judá, ni la tribu de Benjamín, ni la tribu de Isaacar, o la tribu, o cualquier otra tribu. No eran los levitas, sino que en los tiempos de David, ¿quién crees que estaba ahí? Y aquí lo vemos en la escritura. Dice que estaba la tribu, no era la tribu, era un pueblo que se llamaban los Jebuseos. Un pueblo cananeo, idólatra, que desde los tiempos de Josué, ¿te acuerdas cuando Josué, y tenemos que ir un poco a la historia, cuando Josué va a tomar la tierra prometida, entonces Dios le dice, tienes que sacar a todos los Jebuseos, Gergeseos, Amorreos, y así un chorro de nombres, ¿verdad? De naciones que son idólatras, que ha llegado el colmo de su pecado, que se han establecido en esta región. Y entonces Josué entra con el pueblo de Israel para tomar posesión, para sacar a estas naciones. Pero ¿sabes qué sucedió? Los jebuseos se quedaron ahí. Los jebuseos no los pudieron sacar. Y mira lo que dice, bueno, vale la pena ver esta escritura de Jueces, capítulo 1, en el versículo número 21. Dice, mas al jebuseo que habitaba, ¿en dónde? En Jerusalén,
No lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea, han pasado cientos de años ahora que David está entrando en acción. Y los jebuseos están bien plantados, esto es interesantísimo, están bien plantados en el mero corazón de Jerusalén, o sea, en el monte. O sea, y al lado está la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, ¿no? Tribus poderosas, tribus que tienen cierto renombre. Y esta comparación, o lo que vamos a aprender de esto, una analogía, pero también una enseñanza, es muy interesante. Porque la palabra jebuseo tiene un significado que significa lugar para pisotear. Eso significa jebuseo. Viene de una raíz hebrea que significa lugar para pisotear. Ahora, era un pueblo que retaba a los mismos israelitas. Era un pueblo que nadie le hacía frente. Mira, qué interesante. O sea, habían pasado más de 400 años y nadie le hacía frente a los jebuseos. Los jebuseos estaban establecidos ahí, eran un pueblo idólatra. Estaba leyendo un poco acerca de ellos y algunos dicen, comentaristas dicen que incluso era un pueblo no solamente idólatra, sino practicaba la magia y hacía muchas cosas que eran contrarias a lo que Dios había establecido en su pueblo, y los tenían, digamos que estaban ahí entre el pueblo de Israel. Por supuesto que no eran los únicos, porque también hablaremos y veíamos cómo Saúl peleaba contra los filisteos, ¿no? Los filisteos también estaban dentro. Y habían otros pueblos que Dios había dicho que sacara, pero estaban ahí. Pero la particularidad de este pueblo, los jebuseos, que era un pueblo cananita, un pueblo idólatra, nadie les podía hacer frente. ¿Y sabes cuál era su táctica? La intimidación, la acusación, la burla, y aún lo hacen con David. Porque la intención de David, ya te dije que cuál era, tomar Jerusalén. Y entonces en el capítulo 5, ahí de 2 de Samuel, en el versículo número 6, por favor, vamos a leer ese versículo. Y lo voy a leer, wow, ya se pasó el tiempo. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Y los jebuseos se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Pero la palabra clave ahí es se mofaban, se burlaban, menospreciaban, amenazaban. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos, dice, y los cojos. Era una expresión irónica. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. O sea, hasta los que no ven, ¿verdad? Y los que no tienen tanta fuerza pueden oponerse a ti. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Los jebuseos representan, querida iglesia, querido hermano, un pueblo que se estableció en mero Jerusalén por muchos años. Y de manera simbólica, como una enseñanza para nosotros, el jebuseo, porque acuérdate que hay ciertas analogías que podemos rescatar. ¿Te acuerdas cuando Josué le dice, entra y toma la tierra? Y hemos hablado que tomar la tierra representa tomar las bendiciones que Dios te ha dado, tomar herencia de lo que es tuyo. Y el gigante o los gigantes o las naciones enemigos representan ese tipo de cosas que vas dejando en tu corazón, que permites, que no lo echas, sino que lo dejas que crezca ahí. Y eso te puede destruir, porque fue lo que le pasó a Israel. Áreas en tu vida, ¿verdad? Pecados o situaciones en tu vida que no dejes, como te decía al principio, que sea Dios el que tome el control, te pueden destruir. Entonces, los jebuseos representan ese pueblo que viene y te pisotea, que viene y se burla de ti,
que viene y que ha establecido por tanto tiempo en tu corazón, ¿verdad? Que te amedrenta y te dice: no puedes cambiar, es difícil, no luches, ya has fallado en otras ocasiones. O sea, ni siquiera lo intentes, porque no has podido ni podrás. Y esa era la defensa de los jebuseos contra los israelitas. O sea, se burlaban de ellos, los menospreciaban. Y en esa burla era como: ni siquiera lo intentes, porque estamos seguros aquí, porque no nos van a ganar. Y ahorita vamos a ver algo más. Pero la realidad es que este pueblo, la característica de los jebuseos, no era un pueblo fuerte. Mira qué interesante, no era un pueblo fuerte, no eran poderosos, pero eran un pueblo, lo puse así en mis notas, era un pueblo bocón, hablador y mentiroso. Y eso es lo que Satanás hace en nuestras vidas. Satanás es un bocón y mentiroso. Satanás viene a nuestra vida, que dice la palabra que Él es el padre de mentira, y muchas veces se levanta a tu vida. A lo mejor ese jebuseo representa a esas áreas en donde a lo mejor tú llevas tiempo de cristiano, años de cristiano, pero estás luchando en una misma área. Es decir, ya se estableció, ya se posicionó, eres un buen cristiano, amas a Dios, le pides un cambio, pero hay áreas donde todavía no las has vencido. Y el pueblo jebuseo representa, ¿verdad?, esa mentira que te hace decir: bueno, Señor, te amo, pero en esto no puedo vencer. En esto es muy difícil, es complicado, lo he intentado y me he caído varias veces, lo he querido, pero todo va bien y de repente otra vez te vuelvo a fallar. Entonces ya mejor no luchas, ¿me explico? Ya mejor te conformas, ya mejor dices: bueno, pues ya ni modo. Y así estaba la nación de Israel, conformada en el mero monte hasta arriba en Jerusalén. Estaban los jebuseos viviendo ahí, y David sabía quiénes eran los jebuseos. De hecho, David no tenía miedo. Es interesante que cuando David mata a Goliat, ¿te acuerdas? Ese sí era un enemigo, ese sí era un gran gigante, ese sí fue un adversario de verdad para David. Pero conocemos la historia. Cuando David mata al gigante, que claro que es Dios con él, dice la palabra que le cortó la cabeza. Y 1 Samuel 17:54 dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Por qué hizo eso David? La cabeza del gigante la trajo a Jerusalén. Era de alguna manera una advertencia para los jebuseos. Es decir, David sabía lo que representaba Jerusalén. David sabía lo que quería, y él sabía que el primer lugar que él iba a conquistar o iba a tomar para que fuera la ciudad de David, el lugar, el monte de Sión, el lugar desde donde él iba a establecer el trono, iba a ser ese monte. Y ese monte estaba habitado por un par de charlatanes que solo hablaban y amenazaban, que se llamaban los jebuseos. Entonces, David conocía la historia de ese monte. David conocía el lugar. Era Jerusalén, era el lugar de paz, era el lugar que Dios les había dado. Ahora, hay algo muy interesante que tenemos que aprender. ¿Cuál era la seguridad de los jebuseos? La seguridad es que esta pequeña región estaba fortificada. Era un área alrededor. Tú sabes que en la antigüedad lo que hacía que un pueblo fuera poderoso eran sus paredes, la fortificación que tenía. Si tú destruías las paredes, entrabas. Pero esta ciudad, y como te decía, era un monte. Entonces imagina que tú vas subiendo el monte y llegando casi arriba, tú encuentras todo fortificado. Era complicado poder tomar ese lugar, porque normalmente este tipo de pueblos que se ponían o se colocaban
arriba de un monte, y por eso los lugares fortificados tú los puedes ver, están arriba de los montes. Desde arriba de los montes es difícil porque tú tienes el control de todo. Tú puedes atacar al enemigo, tú puedes mirar las estrategias, y si tú estás bien pilas, es difícil que te tumben. David lo sabía. David sabía que la fuerza de los jebuseos no era su ejército, no era que eran solo unos bocones, sino era, escucha bien, las murallas que tenían. No era el enemigo dentro, eran las murallas que tenía. Entonces David tomó una estrategia, y en el versículo 8 dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Eso es irónico también de David, ¿verdad? Si es cierto que hay ciegos, hay cojos, entren. Y por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y esto es interesante. La ciudad de David, el monte de Sión, Jerusalén, tenía una gruta de agua. Y ahí en esa gruta de agua había un manantial que por dentro del monte abastecía la ciudad de Jerusalén. Era un canal de agua. Hoy en día Dios nos ha dado el privilegio, tú lo sabes, con la iglesia, de viajar a Israel, de llevar a algunos hermanos a Israel, y hemos estado en ese lugar, en ese canal que está en el monte, y tú entras y puedes caminar por dentro y sales casi a donde está el muro de los lamentos. O sea, es un canal que existía, y David lo sabía. Entonces fíjate lo que hace David. Él no va a entrar por la fortaleza, sino que él va a entrar por el canal que hay. Toma a los valientes y les dice: vayan. Y entonces entraron fácilmente. Es más, sin pelea, sin batalla nuevamente, o no nos dice la Biblia y murieron tantos. Simplemente entraron. Y versículo 9: y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Quiero terminar con esto, querida iglesia. Fortalezas. También hay una analogía muy interesante. Fortalezas son las que a veces se levantan en nuestra cabeza, en nuestra mente, para engañarnos y para hacernos creer que no lo podemos hacer. Fortalezas son aquellos pensamientos, como te digo, que ya se han establecido en tu mente y te dicen: no se puede, es difícil, siempre me va mal, Dios no me ama, no puedo vencer este pecado, soy un alcohólico, soy un hipócrita. Eso se llama fortalezas. Fortalezas son pensamientos contrarios a lo que Dios dice de ti. Y por eso Pablo lo menciona y dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos, pensamientos, conceptos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una fortaleza, hermano, es un engaño. Los jebuseos estaban ahí no porque eran fuertes, sino porque eran bocones, porque eran mentirosos. Y la manera en que David entró es que él entra por este canal. Era una fuente de agua, un lugar donde salía mucha agua, y había un canal que corría y entraba por el monte hacia Jerusalén. Entonces lo que David hizo fue cerrar, dejó de haber agua, y por ahí entraron los valientes. Y entonces entraron y tomaron el lugar. ¿Cómo voy a vencer fortalezas en mi vida? Esos engaños, esos jebuseos que a veces están ahí, cerrándoles la llave y no aceptando sus mentiras. Repite conmigo: cerrando la llave y no aceptando sus mentiras. La palabra de Dios debe de ser la que gobierne nuestra vida. Entonces,
¿sabes? Cuando tú declaras, cuando tú lo crees, cuando tú lo confiesas, entonces tú puedes decir: yo soy más que vencedor como hijo de Dios. Amén. Pero a veces se levantan jebuseos, y esos jebuseos solamente son, sí, eso es algo espiritual, que te hacen creer que no puedes, que te amedrentan, que te limitan, que te detienen. Jebuseos es un pueblo que está ahí, que no tiene por qué estar. Y sabes, no tiene por qué estar esa mentira en tu vida, porque tú eres un hijo de Dios. No tienes por qué caminar así, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y si Dios está contigo, entonces puedes creer que eres más que vencedor. Pero las fortalezas nos destruyen. Las fortalezas nos hacen olvidarnos. Y entonces David dice en el versículo 10: y David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Entonces David empieza su reinado, y lo primero que hace es tomar posesión de Jerusalén, del monte de Sión, de la ciudad de David, del lugar que desde donde él gobernaría por 40 años. Estratégico, claro, es un lugar muy estratégico en Israel. Tienes el norte, tienes el sur, tienes todos lados. Y ahí donde está David, desde ahí reinó. Vamos a orar. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero esta noche yo quiero invitarte que esta enseñanza la tomemos para nuestra vida y le digamos: Padre, yo quiero pedirte que tú me ayudes. Yo quiero vencer al jebuseo. Yo quiero vencer esas mentiras. Yo quiero vencer esos engaños. Aun cuando a veces te caigas, mi hermano, ven a Dios, pídele perdón, y que no te quite la mentira hacerte saber que eres hijo, y que Dios está contigo, y que Dios te quiere llevar hacia adelante, y que Dios quiere que avances, y que Dios quiere bendecirte. Todos tenemos luchas. A veces se levantan fortalezas que nos detienen, y la ves tan difícil que dices: no lo voy a vencer. Pero sabes, cierra la llave. David entró por los canales de agua. David fue astuto, y simplemente David hizo una estrategia de guerra, porque David era súper astuto. Entonces, una estrategia de guerra. Cerró los canales, pasó el ejército y venció. ¿Cómo lo voy a vencer, pastor? Cierra la llave de tus pensamientos. Como dice el apóstol Pablo: deja que los pensamientos tengamos la mente de Cristo. Todo lo puro, todo lo recto, todo lo honesto, todo lo de buen hombre. Piensa en cosas que edifican y reprende el engaño del diablo, porque Satanás solo es un bocón, un mentiroso, un amedrentador. Pero si tú eres hijo de Dios, hoy yo declaro que tú y yo somos más que vencedores. Padre, gracias porque la vida de David nos enseña hoy, Padre, a entender tu propósito, a seguir adelante, Señor, caminando en tu voluntad. Gracias por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dan un fuerte aplauso. Que Dios te bendiga.